Mis cordiales saludos. Hoy día iniciamos el curso Análisis e Interpretación de Publicaciones Científicas. Un curso que había estado pendiente y que luego de prepararlo nos dimos cuenta que había que introducir dos palabras que las hemos puesto entre paréntesis ahí en el título. Lectura y con inteligencia artificial. Entonces el curso verdaderamente sería Lectura, Análisis e Interpretación de Publicaciones Científicas con inteligencia artificial. Bueno, empecemos con este curso. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es el problema que pretendemos resolver al aprender lo que queremos transmitirles. Nuestro problema es el número de publicaciones científicas que se hacen por año y por día. Cualquier estudiante en pregrado, en posgrado o incluso un profesional siempre está actualizándose y siempre está revisando la bibliografía, está revisando las revistas. Y se publican cerca de 3 millones de artículos al año en todas las especialidades. Definitivamente que nos tocará leer por semana 3, 4 o 5 artículos. Esto pareciera que fuera poco, pero en realidad el tiempo es uno de los que más rápido discurren. Por lo tanto, hay que tener metodología para poderlos leer y poder seleccionar aquellos artículos que, entre comillas, valen la pena por nuestro interés o por nuestra forma de trabajar o el ámbito en el que nos desempeñamos que debemos leer. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy día aprenderemos varias cosas. Primero, a comprender las características de las publicaciones y la dimensión de las publicaciones científicas. Reconoceremos la utilidad de la inteligencia artificial en la lectura, en la investigación y en la revisión de la literatura científica. Y aprenderemos a aplicar la inteligencia artificial como apoyo, y resalto esa palabra, como apoyo, en el análisis crítico de artículos científicos. ¿Cuál va a ser el producto de esta clase? Al final, tendremos una ficha de análisis crítico de un artículo científico elaborado por ustedes con la asistencia de la inteligencia artificial. ¿Qué esperamos de ustedes? Primero, que aprendan los tipos de publicaciones. Aprenderán a identificar, distinguir los principales formatos de publicaciones científicas, así como los artículos originales, las revisiones, los reportes de caso y las guías clínicas. Segundo, reconocerán la estructura de un artículo, cómo describir cada sección de un artículo científico, desde el título, el resumen, hasta las referencias bibliográficas, comprendiendo la función de cada sección. Aquí es importante resaltar que muchas veces los títulos en las revistas son atractivos o atrayentes, pero que a veces cuando uno ya empieza a revisar metodológicamente se da cuenta de que el título a veces es mayor o menor de la dimensión real del artículo. ¿Qué más pretendemos? Pretendemos que ustedes aprendan a redactar los prompts académicos. Los prompts son las indicaciones que le da uno a la inteligencia artificial para que realice determinada tarea. Hay que formularlos en forma correcta para que sean eficaces y para poder analizar la literatura científica con la inteligencia. Así obtendremos salidas estructuradas y verificadas que refuercen el análisis crítico propio. Muchas veces, cuando introducimos un artículo científico, pedimos un resumen, pero las inteligencias artificiales lo que hacen es un resumen muy plano, no ponen relevancia en lo que a nosotros nos interesa y podría escaparse, si nosotros leemos solamente el resumen, se nos podría escapar fácilmente un artículo que es de interés o leamos un artículo que no es de nuestro interés. Empecemos con lo más simple, que es la inteligencia artificial. Muchos mitos
circulan por las redes con respecto a la inteligencia artificial. Pero leamos textualmente lo que dice esta referencia. La inteligencia artificial, básicamente, es una herramienta diseñada para resolver un problema y funciona mediante un encadenamiento lógico de operaciones algebraicas, realizado en base a categorías de datos que se comparan para descubrir correlaciones y mejorar un valor estadístico mediante un proceso de autoaprendizaje basado en la búsqueda de datos adicionales y la automodificación de procedimientos de cálculo. Como verán ustedes, resalté esa última frase, la automodificación de sus procedimientos de cálculo. ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Simplemente que la inteligencia artificial es un algoritmo o la suma de muchos algoritmos. Esto es trabajar, como le dicen los informáticos, a fuerza bruta con la computación. Las capacidades de cálculo son extremadamente grandes y por eso es el nivel de fascinación que dan las inteligencias artificiales. Pero simplemente es eso, un encadenamiento lógico de operaciones algebraicas. Y como dije, la modificación automática de sus procedimientos de cálculo. En educación médica e investigación, estas herramientas pueden actuar como un asistente, ayudando a comprender textos complejos, reformular ideas y organizar el trabajo. Dentro de las inteligencias que son más conocidas o que están más al alcance está el ChatGPT de OpenAI, el Gemini de Google, Cloud de Anthropic y el Copilot de Microsoft. Cada uno con sus ventajas o desventajas, pero todos muy similares. Recordemos que en este campo, en esta área de investigación, los avances son muy rápidos. Cada semana se están lanzando nuevos productos, cada semana se están haciendo nuevos hallazgos y se están incorporando investigaciones. ¿Qué es lo que teníamos antes de las inteligencias? Nosotros antes lo que hacíamos era utilizar los buscadores, que también manejaban algoritmos bastante complejos. Dentro de lo que estaba publicado en las redes, que ha ido creciendo en forma logarítmica, uno lo que hacía era hacer una consulta al buscador y el buscador nos presentaba los resultados. ¿No? Es lo que siempre hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, nos dice el PowerPoint, nos dice la presentación, un buscador te lleva a un documento existente. La inteligencia artificial elabora una respuesta nueva en tiempo real, adaptada a tu instrucción exacta. Entonces, una cosa es buscar y otra cosa es que nos generen una respuesta. Esta respuesta que nos da la inteligencia artificial implica mayor utilidad, pero también mayor responsabilidad porque tenemos que verificar los datos. Incluso las últimas revisiones que he hecho la semana pasada con una de las inteligencias, ella misma te indica tal y tal bibliografía sería bueno que las revises porque solamente tengo determinado contexto. Eso es importante porque inicialmente había lo que llamaban las alucinaciones, es decir, que la inteligencia artificial en su algoritmo estaba diseñada para no quedarse callada, sino dar una respuesta. Y a veces la respuesta era bastante desacertada. La inteligencia artificial en la investigación académica. Aparte de la lectura, que es nuestro tema, lectura, análisis y la crítica de la lectura, la inteligencia artificial en la investigación académica, lejos de reemplazar al pensamiento crítico, la inteligencia actúa como una herramienta, como una amplificadora de capacidades, acelera tareas rutinarias y libera el tiempo para el análisis de fondo. Conocer sus posibilidades y sus límites es la clave para usarla con responsabilidad. Esta frase, si es muy cierta, esconde algunas, no mentiras, pero algunos sesgos. Es verdad que amplifica la capacidad, pero amplifica la capacidad en todos los sentidos. Esto quiere decir que si yo antes quería hacer una lectura y utilizaba un buscador, se me presentaban pues 80, 100 artículos, ¿no? De los cuales yo seleccionaba, podía leer
que digamos 20 o 30 de esos artículos, y con eso ya podía yo establecer algunas categorías o algunas direcciones para la investigación que quería desarrollar. Sin embargo, ahora con la inteligencia artificial, cuando solicitamos una búsqueda bibliográfica con respecto a un tema ya bastante acotado, las referencias que nos muestra la inteligencia van más allá de las 300 o 400 referencias. Entonces eso dice que nos libera tiempo para el análisis de fondo. No es verdad. En realidad, si bien nos agiliza el tiempo para encontrar y para resumir, el tiempo se hace mucho más amplio porque tenemos que revisar más bibliografías. En realidad se compensa en alguna forma porque también se mejora la calidad de nuestras presentaciones. Cuando tenemos que hacer una revisión de un tema para presentarlo ante nuestros profesores, o tenemos que hacer un tema de investigación porque estamos desarrollando un principio en una parte de nuestra experiencia diaria, esto lo hace mucho más sólido y mucho más consistente. Pero tomemos con pinzas, ¿no? Esa de que libera tiempo, ¿no? En realidad, libera tiempo en algunos aspectos, pero lo que sí no podemos negar es que la calidad de la investigación se eleva bastante. ¿Dónde están las principales fuerzas de la inteligencia artificial en la investigación académica? Primero, que nos hace, como dice allí en la diapositiva, una síntesis de textos. Resume, extrae ideas clave y condensa secciones extensas en puntos manejables para una primera evaluación y decidir si leeremos o no el artículo. Claro, cuando estamos frente a un artículo de 80 páginas, bueno, dudamos a veces en leerlo o leemos algunas partes, como luego veremos que es lo indicado, algunas partes para determinar si vamos a invertir el tiempo efectivo en la lectura. Pero lo que les dije antes, y les vuelvo a repetir, la síntesis de textos, o sea, los resúmenes que nos da la inteligencia artificial. Si le pedimos simplemente, hazme un resumen de las 80 páginas, lo va a resumir en posiblemente 4 o 6 páginas. Pero si el prompt, hazme un resumen, lo cambiamos por un prompt, hazme un resumen de cada una de las áreas que presenta este paper, especialmente en la metodología y en la revisión de los datos, y preséntame además del resumen un análisis crítico, ese prompt nos va a dar a responder o va a obligar a responder a la inteligencia artificial en una forma más completa. Entonces no basta con decir hazme un resumen. Otra cosa es que nos permite organizar las ideas. Cuando hemos hecho bien el prompt y le hemos dicho hazme un resumen y preséntame un análisis crítico, te va a ayudar a estructurar notas, comparar estudios y crear esquemas conceptuales para trabajos académicos. Eso quiere decir que si yo en el prompt le digo genérame también una tabla comparativa de este paper con otro paper o con las ideas generales, se va a esforzar, entre comillas, y generarme una respuesta más adecuada. Formulación de preguntas. Podemos hacer preguntas orientadas a la metodología, los resultados o la validez interna de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces leemos un artículo científico y dentro de la metodología nos dice vamos a utilizar el chi cuadrado o la t-de-Students o tal o cual regresión aritmética o logarítmica, y nosotros no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Pero nos preguntamos si será adecuada esta metodología aplicada para la validez del estudio. Eso es uno de los valores y de las fuerzas de la inteligencia artificial, porque nos va a decir si este es un método adecuado, no, la muestra fue muy escasa o fue muy corta, no, este se trata de un estudio caso control y en tal caso debería ser tal y cual cosa, ¿no? Aparte de respondernos a las partes importantes de la metodología y de los resultados o la validez del estudio, nos permite reforzar los puntos flacos o los puntos débiles que tenemos en nuestra comprensión estadística o matemática de un problema, ¿no?
¿Cuál es la limitación esencial? La IA, o sea, la inteligencia artificial, no sustituye el juicio crítico. Las respuestas deben ser siempre verificadas con las fuentes originales, como ya dijimos antes. Pero no solo eso, sino que muchos estudios a veces dicen, bueno, el aloe vera o el extracto de sábila se demostró que era muy útil en reducir la población de linfocitos en los peces, qué sé yo, de la Amazonía, y nosotros queremos eso extrapolarlo a los seres humanos cuando sabemos que no es extrapolable. Claro, la industria farmacéutica o la industria que vende un producto querrá que todo sea aplicable y que la investigación demuestre que su producto es adecuado, ¿no? No, sí dicen nuestro producto es adecuado porque hay 20 literaturas que hablan sobre el uso de A aplicado en B, pero el A es un veneno y el B es un virus. Entonces, no es aplicable ni extrapolable a células y menos a organismos. Entonces, eso es importante reconocer. ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos iniciales? Las ventajas que tenemos son la rapidez con que se procesa gran volumen de texto en segundos. Definitivamente, cuando hablamos de las capacidades de las máquinas frente a los humanos, sabemos que las máquinas superan, ya sea en fuerza, cuando queremos competir contra un auto o contra una bicicleta, o en velocidad de cálculo. De hecho, los primeros humanos que fueron agredidos, por decir alguna cosa, por las máquinas, fueron los grandes genios, ya sea del ajedrez o del Go, que fueron vencidos, entre comillas, por máquinas, ¿no? Porque la capacidad de análisis y la capacidad de cálculo y su rapidez es altísima, ¿no? Otra de las ventajas de la inteligencia artificial es la síntesis preliminar que pueden presentar, lo que nos da una primera aproximación al artículo. Y eso lo vamos a ver porque no es necesario tener una inteligencia artificial cuando estamos frente a un paper para revisarlo, ¿no? Lo podemos hacer sin necesidad de inteligencia artificial, pero cuando lo hacemos con la inteligencia artificial al inicio, nos da una metodología de cómo podemos hacerlo, ¿no? La accesibilidad facilita la comprensión de textos en inglés técnico u otros idiomas, porque puede traducir simultáneamente desde el chino, el irlandés, qué sé yo, el francés, el inglés, y nos ahorra mucho tiempo. Cuando estamos en investigación en tecnologías de punta, muchas de las patentes están en chino. Y los que presentan patentes, bueno, hasta hace un mes que revisé, no tenían unos buenos traductores. Sin embargo, cualquiera de las inteligencias artificiales en traducción son una maravilla, ¿no? Entonces, la accesibilidad que tenemos a artículos en otros idiomas, sobre todo por el gran número que se publican en China o en Japón, y la calidad de los mismos, es una de las ventajas que tiene la inteligencia artificial. Otra de las ventajas es la estructuración, porque organiza la infusión en formatos predefinidos. Cuando uno toma nota o cuando uno está haciendo una revisión, es un poco desordenado, ¿no? Va y viene porque tiene que escribir. En cambio, la inteligencia artificial lee eh, tan rápido y estructura en función a sus algoritmos y tendrá una presentación en formatos predefinidos y bien establecidos. Ok, veamos los riesgos que tenemos que considerar. Las alucinaciones. Ese es un tema que ha sido revisado y ha ido mejorando en los buscadores. Antes se inventaban datos y se hacían citas o referencias inexistentes. Actualmente es menor, pero no es 100%, ni será 100% de eliminarlo. Y no se puede eliminar las alucinaciones o los errores de la inteligencia artificial porque los algoritmos son de ese tipo, son estadísticos y como nosotros recordamos algo de estadística, veremos que la campana de Gauss tiene una curva y esa curva es los extremos, los menos probables y al centro los más probables, ¿no?
Esta forma de la algorítmica se debe a que hay múltiples publicaciones. Algunas publicaciones que tendrán mucha mala calidad o noticias que no son adecuadas y que a veces la inteligencia artificial las considera como ciertas. Lo que hemos venido diciendo, la superficialidad. Los resúmenes pueden omitir matices metodológicos cruciales. Al tratar de resumir, pueden resaltar las palabras más importantes, pero a veces, como dicen, por los extremos se va la vida, ¿no? Otro de los riesgos a tener en cuenta es el sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque tiende a responder lo que el prompt sugiere. Hazme un resumen. Te presenta un resumen simple, ¿no? Hazme un resumen de cada una de las partes de este artículo. Es diferente. Hazme un resumen y preséntame tablas de cada una de las partes del artículo que estoy revisando. Entonces, la confirmación, el sesgo de confirmación se puede ir eliminando en función a cuanto más contextualicemos nuestra pregunta, que es el prompt. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque la industria lo que hace es vendernos un producto. Entonces, si nos dicen algoritmos para cómputo, no es lo mismo que te digan inteligencia artificial, ¿no? Entonces, inteligencia artificial es más marketero, vende más que decir algoritmos para cómputo en lenguajes de alto nivel o en lenguajes muy grandes, ¿no? Eso de alucinaciones también, porque un algoritmo no alucina, pues no alucinan las personas, pero te dicen alucinaciones como tratando de darle a la inteligencia un ser, cosa que no tiene, ¿no? Es simplemente un algoritmo, ¿no? Y que nos va a dominar y que va a superar y que por aquí superar, por supuesto, las capacidades de cómputo y la rapidez y los volúmenes que maneja son altos, o sea, superar nadie dice que no lo pueda hacer, pero que pueda hacer más allá de lo que se le está programando es muy complicado. Ok, otra de los riesgos que tenemos que tener en cuenta es la dependencia. La inteligencia artificial usa verificación que pueden erosionar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Si no, si no verificamos y damos por cierto lo que la inteligencia artificial está presentando, porque lo presenta en una forma estructurada y lógica, fácil de leer, que convence a cualquiera, ¿no? Es como el vendedor de cebo de culebra, ¿no? El que está vendiendo ese producto que nos dice así, 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 y nos convence. Bueno, esa es una de las fortalezas de la inteligencia artificial, pero es uno de los riesgos que debemos tener en cuenta, ¿no? Como regla de oro, y quiero dejarles esto, y lo voy a repetir, usa la inteligencia como punto de partida, nunca como punto de llegada. Y repito, usa la inteligencia artificial como punto de partida, nunca como punto de llegada. Al inicio dijimos que nuestro problema eran el número de publicaciones científicas, independiente del área en que trabajemos. Si somos profesionales, si estamos en el pregrado, en el posgrado, siempre tendremos que leer artículos. Y lo hacemos no solamente cuando empezamos a estudiar, sino lo que lo hacemos de por vida, por interés o por otras necesidades o motivos que tengamos. Pero ese es nuestro problema. ¿Pero qué son las publicaciones científicas? ¿Hay tipos de publicaciones científicas? Por supuesto. Y nuevamente volvemos al tema de las publicaciones, porque las publicaciones también son clasistas. Hay revistas indexadas, hay revistas no indexadas, hay comunicaciones personales, hay comunicaciones orales. Y las comunicaciones orales son las que menos validez tienen, mientras que las publicaciones realizadas en las revistas indexadas han sido revisadas por pares, han sido sometidas a un riguroso evaluación de su metodología y se presentan como de mayor fiabilidad. Pero dentro de cualquier publicación, sea en una revista indexada o no indexada, o sea en la comunicación en la cafetería de la universidad o del hospital, vamos a ver que hay artículos originales, hay revisiones sistemáticas o los metaanálisis, hay las cartas al editor, hay las revisiones narrativas,
reportes de casos y las guías clínicas. Cada una con sus características, peculiaridades y dificultades que pueden presentarse, ¿no? El artículo original puede ser comparado con lo que alguien nos comenta en la cafetería. Mira que encontré tal cosa, que le he visto así y que yo nunca había visto esto, etcétera, etcétera, y para lo cual estoy realizando un seguimiento y este es el cuarto o quinto caso que presento, ¿no? Entonces, si me comentan un solo caso sería un reporte caso, pero si es un artículo original ya implica un análisis metodológico, estadístico, con una base de datos que tenga un número adecuado para el análisis, ¿no? Pero también yo puedo revisar varios artículos y en la cafetería la conversación sería, he leído a tal persona que escribe desde Nueva Zelanda o de Australia y lo he comparado con lo que escribe la persona B que está en Inglaterra o en Japón. Y de esa revisión, de los análisis estadísticos que he visto, tal metodología es una de las mejores que está reportando mejores casos, ¿no? Eso sería un análisis o un metaanálisis o una revisión sistemática. Las cartas al editor son las que a veces las pasamos de largo sin leerlas, pero las cartas al editor es una comunicación breve que comenta, critica o complementa un artículo publicado. A veces alguien publica un artículo y alguien que está trabajando o otro que está trabajando en esa línea hace una crítica que puede ser favorable o desfavorable y decir, bueno, yo también estoy investigando en esa área de la fertilización in vitro y los reportes que presentan no son adecuados porque no se está utilizando la temperatura adecuada, no se está utilizando el pH recomendado, etcétera, etcétera. Es importante a veces cuando estamos en algún tipo de investigaciones muy puntuales o muy precisas, revisar las cartas al editor. Las revisiones narrativas sintetizan la literatura existente sobre un tema de forma no sistemática, a diferencia de las guías clínicas, que son recomendaciones basadas en evidencias para orientar la práctica clínica en una condición específica. Y a las guías clínicas, que antes se les llamaba protocolos, se les cambió el nombre porque protocolo parecía que era muy rígido. Sin embargo, las guías clínicas siguen siendo rígidas. Recomendemos que lo que vemos nosotros no son estadísticas, nosotros vemos hechos. Si somos médicos, veremos pacientes, y si somos ingenieros, veremos puentes. Pero el puente que cruza este río no es el promedio de todos los puentes. Entonces eso tiene uno que tener cuidado cuando ve las guías clínicas o cuando las utiliza. No es una horma, como dicen, la norma no es una horma. Las guías clínicas nos permiten orientar, pero lo que tenemos que ver es el caso específico y el caso particular. Entonces un artículo científico está estructurado en esa forma que vemos, ¿no? Empieza con un título y termina con las conclusiones y las referencias. El título generalmente, como ya hemos dicho, puede ser muy atractivo o puede ser demasiado largo o puede ser demasiado corto. Entonces el título nos permite orientarnos hacia la lectura. Quiere decir que si yo estoy leyendo sobre, qué sé yo, las colonias de abejas o de hormigas, y en el título dice, las colonias de abejas, mira, ese título me interesa, ¿no? Está justo en lo que yo busco. Pero si el título no hace referencia a lo que yo quería sobre las colonias de abejas o de hormigas, el título podría decir, pues, el ácido fórmico, y bueno, digo, ácido fórmico no me interesa, pero después el título podría, en el resumen, podría decir que en las colonias el ácido fórmico, o la miel, o la qué sé yo, el polen, entonces el título me desvió de mi atención, ¿no? Por eso a veces el título es importante. Y junto con el título uno tiene que ver a los autores. Si los autores son conocidos, si siempre publican sobre este tema, si son desconocidos. Claro, ese no es un sesgo para descartar o calificar algo, pero nos va a ayudar. El resumen, sí, ya, si nosotros vimos un artículo y pasamos el filtro del título, vayamos al resumen.
Vayamos al resumen. Y luego podemos ir leyendo de forma sistemática, aunque unos recomiendan que después del título y resumen pasar a material y métodos. En los años 80 no teníamos todavía inteligencia artificial a la mano. Había inteligencias artificiales en los laboratorios que se estaban trabajando y eran de acceso a algunos científicos. Se presentó en un paper cómo leer un artículo. Y ese leer un artículo se graficaba en ese algoritmo que ven ahí, ¿no? En ese diagrama de flujo, diagrama de flujo, donde hay que leer el título, luego ver si los autores son relevantes o no. Y si uno respondía sí o no, tenía una dirección, ¿no? Sigo leyendo o voy a buscar otro artículo. Para hacer esta presentación quise traducirlo y dije, bueno, voy a utilizar la inteligencia para que me ahorre tiempo. Y ahí es donde vemos que a veces ahorra tiempo y a veces no ahorra tiempo. Entonces le dije a la inteligencia, eh, manteniendo el formato de la siguiente gráfica, puedes traducirlo al español y presentarme en un PDF los resultados, ¿no? Y ahí vemos cómo lo hizo el ChatGPT y cómo lo hizo Claude. Definitivamente son diferentes, pero ninguno es bueno. O por lo menos ninguno colmaba las expectativas que yo tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, tuve que hacerlo en forma manual, utilizando, por supuesto, los colores por ahí que me daba el cloud, que me pareció interesante, ¿no? Y en sí les presento este diagrama de flujo, donde uno puede utilizarlo cuando no tiene una inteligencia a la mano, y que es la forma en que el algoritmo puede determinar los artículos o seleccionar los artículos, ¿no? Dice lo primero, mire el título, ¿es interesante? Y te dice, sí, para mí es interesante. No, si no es interesante, vaya al siguiente artículo. Pero si es interesante, revise los autores, ¿no? ¿Estos autores tienen buen historial? No lo sé. No, porque ya he leído artículos antes del doctor Villaseca y no son muy buenos los artículos, entonces pase al siguiente artículo. Pero si no lo sé, eh, vamos a darle el beneficio de la duda y vayamos a leer el resumen. Y así, en forma ordenada, en forma metodológica, nos llevaba hasta llevar a leer la sección de metodología. Entonces, eso que veíamos en los años 80 cuando estudiábamos y que nos permitió leer artículos que no eran tan abundantes como lo es ahora, nos permitió ahorrar algo de tiempo. Algo de tiempo. Recuerden que antes había que ir hasta la biblioteca para leer un artículo, ahora la biblioteca viene a la casa. Ok, entonces ahí hemos visto dos cosas. Hemos visto un diagrama de flujo, un algoritmo de cómo leer un artículo. Y hemos visto cómo la inteligencia artificial ayuda, pero que no nos resuelve verdaderamente el problema. El análisis crítico, ¿qué es lo que yo necesito para mostrarle a un estudiante cuál es el flujo para la lectura de un paper? No me lo respondieron, no me lo resolvieron. Ahí está. Ahí le echo la traducción y por supuesto la referencia que es de ley anotarla. ¿Cuál es la estrategia de lectura eficiente? No leas un artículo del principio al fin la primera vez. La lectura lineal es lo menos eficiente. Los investigadores expertos siguen un orden estratégico que les permite maximizar la comprensión con menos esfuerzo inicial. ¿Cómo es que leen estos investigadores expertos? Empiezan con el título, los autores resumen y se van de frente a las conclusiones, ¿no? Título, autores, resumen, conclusiones. Eso les permite obtener una visión global del mensaje principal del artículo. Ah, ya entendí el artículo y lo rechazo o no lo rechazo. Ah, me interesa, paso al diseño metodológico. Evalúa el tipo de estudio, si es un caso control, si es un reporte de casos, si es una carta al editor, y si es adecuado para responder a la pregunta que estoy planteando. Si es adecuado,
continúo. Si no es adecuado, dejo de leerlo. Luego veo cuáles son los resultados clave. Identifico la variable principal y los hallazgos estadísticamente relevantes. Y al final voy a la discusión y miren, al final la introducción, ¿no? Lo que parecería ilógico, ¿no? Lo que parecería ilógico por la estructura, cómo se ha presentado el paper. Hacemos una pequeña introducción mientras conecto el cargador a la laptop y continuamos. Bueno, claro que esto luego tendremos que editarlo. Análisis crítico. Preguntas clave para evaluar un artículo. El análisis crítico no consiste en buscar errores, sino en determinar la solidez y la validez de la evidencia presentada en el paper. Estas 5 preguntas guían en este proceso de forma sistemática. Primera pregunta. ¿Qué pregunta responde el paper que voy a leer? ¿Está claramente formulada? ¿O hay una hipótesis? ¿Hay una sola pregunta de investigación? La segunda pregunta. ¿Qué tipo de estudio es? ¿El diseño es de ensayo clínico? ¿Caso control? ¿Es cortes? ¿Es apropiado este modelo de estudio o diseño de estudio para responder a la pregunta o hipótesis? Pregunta 3. ¿Es adecuada la metodología? ¿Es suficiente la muestra? ¿Los instrumentos que se utilizaron son los adecuados para medir? ¿El análisis estadístico empleado fue el apropiado? ¿O se adaptó a B o B al A? Pregunta 4. ¿Los resultados responden a los objetivos? ¿Existe coherencia entre la pregunta planteada y los datos reportados? Y por último, ¿las conclusiones están justificadas o no están justificadas? ¿Están respaldadas todas las conclusiones por los resultados o van más allá de lo que los datos informan o permiten confirmar? Terminada esta primera parte donde hemos visto cómo es un artículo, cómo podemos hacer un análisis crítico o una revisión, esas preguntas que nos formulamos nosotros son las que debemos formularle a la inteligencia artificial, porque recuerden que ahora tenemos la facilidad de no preguntarle a un amigo o preguntarnos nosotros mismos por ese paper, sino que podemos hacer un prompt, ¿no? Hacer un prompt, hacer una pregunta, hacer una indicación a la inteligencia artificial, un comando, para que nos responda adecuadamente. ¿Qué es un prompt? Un prompt es la introducción que se le da a la inteligencia artificial para que realice una tarea. La calidad del prompt determina directamente la utilidad de la respuesta. Un prompt académico eficaz debe ser específico, contextualizado y orientado a una salida correcta. Quiere decir que si yo le pido a una inteligencia artificial que hace dibujos y le digo, dibújame un perrito, me va a dibujar un perrito, por supuesto, ¿no? Pero si yo le digo, dibújame un perrito que sea un cachorro, que sea de raza Doberman, y que esté en la playa, en la puesta del sol, el resultado va a ser diferente. Lo mismo ocurre cuando yo quiero hacerle una pregunta respecto al paper que estoy analizando. ¿Cuáles son los principios de un buen prompt? Delimita la tarea. Indica exactamente qué quieres que haga la inteligencia artificial. No es un perrito, es un perrito cachorro de Doberman. Es diferente, ¿no? Especifica el formato. Pide listas, tablas o párrafos según tu necesidad. Como dijimos antes, ¿no? Que me haga una tabla comparativa, ¿no? O que me haga
una lista importante de cada uno de los tópicos tratados, ¿no? Se puede ir por secciones. Como dijimos antes, analiza cada parte del artículo por separado. Y solicita verificación. Pide que incluya citas textuales o datos concretos, ¿no? Dime si los resultados presentados están referenciados o están analizados en función a la data que se obtuvo en este estudio, ¿no? Ese es lo importante del PROMPT, que ya lo venimos repitiendo. Vamos a ver algunos ejemplos útiles de prompts para lo que nos interesa. Una síntesis rápida dice: resume este abstract en 5 líneas, manteniendo el objetivo, la metodología, los resultados principales y las conclusiones, ¿no? Otra forma mucho mejor es: explica los resultados de la sección resultados en lenguaje accesible para un estudiante del segundo año de medicina, sin omitir los datos numéricos clave. ¿Se dan cuenta que el contexto es mucho más amplio? Soy un estudiante del segundo año, no soy un lego, no soy un experto. Dame un resumen en ese contexto. O pedir una extracción estructurada. Identifica y describe en un párrafo breve el objetivo del estudio, el diseño metodológico, las variables principales y el tamaño muestral. Ya le estoy diciendo y le estoy acotando eso del cachorro de Doberman en la playa, en la puesta del sol. Entonces, eso es una extracción estructurada. La lectura crítica, en este prompt, que me parece un poco corto, pero generalmente mantiene la estructura que debía tener un prompt. Genera 5 preguntas críticas sobre la metodología de este estudio, orientadas a evaluar su validez interna y posibles sesgos, ¿no? Entonces, esto nos demuestra, y estos prompts los van a utilizar ustedes cuando hagan su tarea, porque cada uno deberá revisar un paper publicado en su especialidad en este año, no del año pasado, en este año, y generar una ficha. Uy, ¿pero qué ficha? ¿Cómo la voy a generar? Pues para eso está el análisis crítico y para eso está el uso de la inteligencia. Cada uno desarrollará una ficha al final. Para ir terminando, ¿cuándo un prompt es bueno y cuándo es malo? Ya lo hemos repetido hasta alcanzando. El prompt malo: explícame este artículo, hazme un resumen, ¿no? Este tipo de instrucción produce respuestas genéricas, incompletas, difíciles de verificar. La inteligencia artificial no sabe qué aspectos priorizar, qué formato usar, ni qué profundidad debe alcanzar. Sin estructura de salida definida, resultado impredecible y superficial, no facilita el análisis crítico posterior. El prompt mejorado dice: analice este artículo identificando, primero, objetivo principal; segundo, diseño del estudio; tercero, tamaño y características de la muestra; cuarto, resultados principales con datos numéricos; 5, limitaciones reconocidas por los autores. Presenta la respuesta en formato de lista numérica. O sea, no solamente le digo qué es lo que va a analizar, sino que me presente la respuesta en formato de lista numerada. Este prompt define exactamente qué extraer, en qué orden y con qué formato nos va a dar el resultado. ¿Cuál es la clave? Delimitar el formato de salida: lista, tabla, párrafos. Es tan importante como delimitar el contenido solicitado. La práctica guiada. Con o sin nuestra asistencia, están en capacidad ya para poder hacer una revisión, una lectura y un análisis crítico de una publicación científica, primero determinando si es de su interés o no es de su interés. Durante esta demostración, el docente proyectará un artículo en el ámbito de la salud y utilizará la inteligencia en tiempo real para demostrar el proceso completo del análisis asistido. Observar cada paso con
sentido crítico. Haremos un video y les daremos el enlace al video para que no sea una clase muy cargada, porque un video sí lo pueden ver en partes y una clase a veces hay que seguirle el hilo, ¿no? Y ahí veremos la lectura del abstract, el diseño de la muestra, la extracción de objetivos y la evaluación de salida. Compararemos 2 o 3 de las inteligencias, el Gemini, el Cloud, el GPT, como lo hicimos antes con nuestra imagen. Y ahí mostraremos el tiempo de respuesta, que cuando es con un prompt sencillo, la respuesta es muy rápida y a veces inútil. Y cuando es un prompt más completo, la velocidad también es en segundos, pero es un poco más lenta, ¿no? Lento le decimos cuando se demora 3 o 4 segundos. Cuando las lecturas son muy profundas, a veces la inteligencia demora algunos minutos para responder. Ok. Para terminar, la actividad aplicada, la ficha de análisis crítico. ¿Qué es lo que deben hacer? Van a seleccionar un artículo, como hemos dicho, de su área de interés, que se ha publicado en una revista indexada. Si no saben qué es indexada, pues ya le estarán preguntando a la inteligencia artificial, dime qué revistas indexadas hay en el área de psicología donde estoy trabajando, o en el área de odontología, o soy estudiante del segundo año, qué revistas indexadas me recomienda leer para mis estudios de fisiología, o para mis estudios de mecánica, o para mis estudios de matemática, ¿no? Utiliza la inteligencia artificial como apoyo, y repito esa palabra, como apoyo. No es que va a realizar lo que ella quiere, sino lo que tú necesitas, ¿no? Elabora tu ficha, añade tu criterio propio, que le llaman humanizar, ¿no? La respuesta de la inteligencia es humanizarla. Y recuerda, la inteligencia artificial es un apoyo, no es el autor del análisis. Tu nombre en la ficha implica que tú asumes la responsabilidad del contenido y has verificado la información